El aire olía a papel viejo y tiza húmeda. El reloj de pared marcaba las 6:47 cuando entramos los dos en la pequeña biblioteca que mi hijo casi nunca usaba. Él se había ido con su padre a comprar una lámpara nueva para su escritorio, una excusa que, sin querer, nos dejó solos. El joven profesor cerró la puerta con suavidad, como si no quisiera molestar al silencio que nos envolvía. Yo llevaba todavía el delantal de cocina manchado de tomate y un mechón de cabello rebelde me rozaba la frente, pero él me miraba como si fuera la portada de una novela que llevaba tiempo esperando leer. Nos quedamos de pie frente a escasos centímetros. El leve zumbido del ventilador en la esquina marcaba el ritmo de una tensión invisible, casi dolorosa. Su respiración era contenida. La mía también. La distancia entre nuestras bocas era una línea tan delgada que si respirábamos más fuerte se rompería. Una pausa eterna. Iba a pasar. Lo sabíamos. Pero entonces el picaporte giró. Y todo se rompió. Antes de comenzar la historia y contarte cómo ocurrió todo en realidad, responde a esta pregunta: ¿estás de acuerdo en que todos merecen una segunda oportunidad después de una infidelidad? Era viernes por la tarde y Madrid parecía hervir bajo un sol que no tenía intención de rendirse. El ventilador de techo de nuestro piso en Chamberí apenas lograba mover el aire espeso, mientras yo removía una cazuela de lentejas con chorizo que hervían con terquedad. Mi esposo estaba en el balcón como siempre leyendo titulares del País en su tablet y quejándose del precio del aceite de oliva. Yo no escuchaba. No escuchaba desde hace tiempo. Mi hijo se acercó con su cuaderno de lengua y una expresión de derrota. Mamá, no entiendo nada del análisis sintáctico. Le di una palmadita en el hombro y forcé una sonrisa. Tranquilo, cariño. Vamos a buscarte un profesor particular. Ese mismo día, mientras compraba fruta en el mercado de San Antón, vi un cartel pegado a una de las columnas de mármol: clases particulares de lengua y literatura. Nivel ESO. Experiencia, empatía y paciencia. Teléfono 611, lo arranqué sin pensarlo. Al día siguiente él vino. Traía una carpeta roja, gafas de pasta gruesa y una sonrisa tímida que desentonaba con la seguridad de su voz. No debía tener más de 25 años. Pero había algo en su manera de mirar que no encajaba con su edad. Gracias por la oportunidad, dijo. Me llamo. No hace falta, lo interrumpí. Aquí nos tratamos con confianza, pero sin nombres. Asintió sin dudar, como si esa regla secreta le pareciera natural. Las clases comenzaron esa misma tarde. Durante la primera me quedé en la cocina preparando café, pero escuchaba desde el pasillo. Su voz era suave, pausada, casi hipnótica. A veces corregía al niño con humor, otras con metáforas extrañas que funcionaban. Al final de la hora, lo acompañé a la puerta. Muy buena impresión, le dije. Gracias, ¿usted estudió literatura? Un poco. Hace siglos. Se nota en cómo habla. Lo dijo sonriendo, pero con una carga que no supe leer. La siguiente semana todo fue extraño. Las clases se sucedían como pequeñas ceremonias secretas. Él llegaba con puntualidad suiza, pero cada día vestía distinto. A veces elegante, a veces con camisetas de grupos de rock argentino que mi marido odiaría. Una tarde al llegar, trajo un libro de Benedetti bajo el brazo. No está en el programa escolar, me dijo. Pero pensé que le podría interesar. ¿A mí o a él? Pregunté. No respondió. Ese día, mientras mi hijo iba al baño, él y yo nos quedamos solos unos minutos en la salita. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Me dijo. Depende. ¿Alguna vez pensó que tomaría una decisión que lo cambiaría todo, y no sabría si era la correcta hasta mucho después? No supe qué responder. Eso me lo preguntó mi madre una vez, añadió como para quitarle peso. Al marcharse, dejó el libro sobre la mesa. Dentro una nota escrita a mano: a veces no hay respuestas. Solo decisiones. Esa noche, mientras mi marido dormía con el aire acondicionado a tope y la radio encendida en Onda Cero,
yo releí esa frase más de 20 veces. La semana siguiente, mientras él le explicaba a mi hijo la diferencia entre complemento directo e indirecto, me pidió permiso para ir a la biblioteca del fondo del pasillo. Le indiqué la puerta. Unos minutos después, escuché un golpe leve. Al llegar, lo encontré de pie, con un diccionario en la mano. Se cayó solo, dijo como un niño pillado. ¿Seguro que no fue el fantasma de la sintaxis? Rió. Esa risa me desarmó. ¿Quiere un café? Pregunté sin pensar. Aceptó. Fuimos a la cocina. Mi hijo se fue a dormir pronto, cansado del colegio. Mi esposo no estaba. Cena de empresa. Quedamos solos. La charla comenzó con libros y terminó en anécdotas absurdas. Me contó cómo había sido becario en La Rioja y se había perdido en un viñedo. Yo le conté cómo me escapé una vez de un examen para ver a Joaquín Sabina en directo. Y entonces, sin aviso, lo dijo. A veces pienso que usted está atrapada en algo que no la deja respirar. Me quedé helada. ¿Perdón? ¿Que hay algo en sus ojos? Algo que grita. Me levanté incómoda y comencé a recoger los platos aunque no hubiese ninguno sucio. Él se levantó también. No quería incomodarla. Solo pensé que alguien debería decírselo. En ese instante se oyó la llave en la puerta. Mi esposo entró con 2 bolsas de plástico del chino de la esquina. Se me olvidó avisar que no había cena, dijo. Yo solo atiné a responder. No te preocupes. Ya nos arreglamos. Esa noche, al revisar la mochila de mi hijo, encontré un papel suelto entre los deberes. En letra pequeña apenas visible decía: ¿Realmente estás feliz? No era la letra de mi hijo. Y eso lo cambió todo. Me quedé un momento más observando aquella nota escrita a mano. ¿Realmente estás feliz? No tenía sentido. No era algo que un niño escribiera para sí mismo entre deberes de sintaxis. La caligrafía, aunque cuidadosamente disimulada, tenía trazos adultos. Volví a doblarla y la escondí en el cajón junto a los viejos menús de comida a domicilio que nunca usábamos. A la mañana siguiente el desayuno fue una coreografía de rutinas vacías. Mi marido hablaba sobre el nuevo jefe del departamento que odiaba sin conocer. Mi hijo se quejaba de tener educación física los lunes, y yo removía el café con la cucharilla como si eso me ayudara a entender algo. A las 5 en punto él volvió. Llevaba una camiseta azul marino, sin dibujos, sin marcas. En la mano, una carpeta negra. Parecía más serio que otros días, más contenido. No dijimos nada. Solo asentí con la cabeza y lo dejé pasar. La clase comenzó como siempre, pero esa vez decidí quedarme en la cocina más cerca, fingiendo limpiar una alacena que no necesitaba limpieza. Cuando terminó, mi hijo fue directamente al baño. Escuché cómo cerraba la puerta del pasillo y, en ese instante, nuestras miradas se cruzaron. Él dejó los libros en la mesa, y sus dedos temblaron levemente. Mi corazón golpeaba con una fuerza que no sentía desde hacía años. No era miedo. Era algo más primitivo, más eléctrico. Me acerqué un paso. Él también. Nos besamos. El mundo se detuvo. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente para partir mi realidad en 2. Me alejé sin decir palabra. Él solo bajó la mirada, recogió sus cosas y salió en silencio. Esa noche, mientras mi esposo roncaba y el televisor lanzaba luces azules sobre la pared, me senté sola en la cocina. Había un zumbido dentro de mí que no lograba acallar. No era culpa, no aún. Era desconcierto. Una sensación de haber cruzado una línea sin darme cuenta. Al día siguiente pasé toda la mañana evitando los espejos. La clase estaba programada para las 6, pero a las 5:30, mi hijo dijo que no se sentía bien. Dolor de estómago. O eso decía. Le di un té y lo mandé a acostarse temprano. Cuando él llegó, lo recibí en la puerta. Hoy no habrá clase, dije sin rodeos. Él no respondió.
Solo asintió y, en lugar de irse, se quedó quieto. ¿Podemos hablar?, preguntó después de unos segundos. Lo dejé pasar. Fuimos a la sala. Se sentó en el sillón, como si fuera un invitado en una casa desconocida. Me mantuve de pie. No esperaba que pasara eso ayer, dijo. Pero no me arrepiento. Cerré los ojos un segundo. No quería escuchar esas palabras. No tan pronto. Esto es un error, respondí. Fue un impulso. Nada más. Él asintió. Pero no se movió. Un impulso no deja esa mirada, susurró. Quise responder, pero no me salieron las palabras. El silencio fue un abismo que ambos miramos sin atrevernos a saltar. Me acerqué a la ventana. Afuera, Madrid ya estaba en su ritual nocturno. Gente paseando a perros, terrazas llenas, bocinas a lo lejos. Todo continuaba como si mi mundo no se hubiese agrietado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo de pronto. Depende. ¿Por qué me dejaste entrar en tu casa? Lo miré. Quise decir que era por mi hijo, por la sintaxis, por pura necesidad académica. Pero no dije nada. Sabías que esto iba a pasar, añadió con una calma insoportable. No lo sabía, mentí. Se levantó, tomó su carpeta y antes de salir dijo. Si no quieres que vuelva, no lo haré. Pero si me llamas, estaré. Y se fue. Durante 3 días no hubo clases. Mi hijo preguntó solo una vez. Le dije que estaba ocupado. Él lo aceptó con la indiferencia de quien nunca entendió del todo la dinámica entre adultos. El jueves, después de dejar a mi hijo en casa de su abuela, decidí salir a caminar. Terminé en una librería del centro, una de esas antiguas con suelo de madera y estanterías que crujen. Y allí estaba él. De espaldas. Leyendo. Me vio antes de que pudiera esconderme. ¿Buscas algo en particular?, preguntó como si no hubiésemos cruzado ninguna línea. Un libro que me ayude a entender por qué las personas hacen cosas que no deben. Él sonrió. No creo que ese libro exista. Compré un poemario de Idea Vilariño, sin razón alguna. Afuera, llovía. Me ofreció llevarme a casa. Dudé. Pero acepté. En el coche la tensión era densa. Cada semáforo parecía durar horas. ¿Quieres subir un momento?, pregunté al llegar a mi portal. No respondió. Apagó el motor y me siguió. Una vez dentro, todo fue silencio. Silencio y ojos que decían lo que las bocas no se atrevían. La lluvia golpeaba las ventanas. Y entonces ocurrió. Nuestros labios se tocaron. Esa noche, cuando mi esposo regresó tarde de una cena de negocios, yo ya estaba en la cama fingiendo dormir. Él se desvistió con cuidado, se metió bajo las sábanas y me dio un beso en la frente como si todo fuera igual que siempre. Como si yo siguiera siendo la misma. A la mañana siguiente preparé el desayuno sin hablar. Mientras mi hijo se lavaba los dientes, abrí su mochila para meterle un plátano. Y allí, entre los cuadernos, encontré otra nota. Pequeña. Sin firma. Con la misma letra. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Me quedé paralizada. No era de él. No podía ser de él. Y tampoco era de mi hijo. Era otra letra. Una que reconocí, pero no quería aceptar. La nota temblaba entre mis dedos. No por el papel, sino por lo que implicaba. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? No tenía firma. No tenía contexto. Solo estaba ahí como una bofetada silenciosa, como si alguien me hubiera visto desnuda por dentro. Reconocía esa letra, pero no quería nombrarla. No todavía. La escondí dentro de mi delantal mientras mi hijo salía del baño silbando una melodía de moda. No dije nada. Él no notó nada extraño. Yo, en cambio, ya no sabía cómo disimular el caos que crecía dentro de mí.
Esa mañana, en lugar de ir directamente al trabajo, decidí caminar. Bajé por la calle Fuencarral sin rumbo. Entré en tiendas que no me interesaban, observé vitrinas como si el cristal pudiera explicarme algo. Acabé en un pequeño café junto a la glorieta de Bilbao. Me senté junto a la ventana, pedí un té que no bebí, y me obligué a pensar. Pero no llegaban respuestas, solo una niebla densa que me nublaba los sentidos. Al mediodía, lo llamé. No para pedir explicaciones ni para acusarlo, sino para escuchar su voz. Me dijo que estaba en casa, preparando unas clases. Que si quería pasar un rato. Dudé menos de 3 segundos. Le dije que sí. Subí a su piso por primera vez. Estaba en una calle tranquila de Lavapiés, en un edificio antiguo con escaleras de mármol gastado. El timbre era suave, casi tímido. Me abrió con una sonrisa que no lograba borrar la tensión de su mirada. Entré. Todo en su casa era simple. Una estantería llena de libros, una pequeña mesa con una planta seca, un sofá con una manta doblada con precisión. Me ofreció algo de beber, rechacé. No quería perder el control de nada más. Nos sentamos. Hablamos de trivialidades, el calor, el tráfico, una exposición de fotografía que ninguno había visto, pero cada palabra era solo un disfraz. Lo inevitable flotaba entre nosotros como una tormenta a punto de estallar. Entonces me miró fijo. No sonreía. No desviaba los ojos. ¿Fuiste tú? Le pregunté al fin. No fingió no entender. Bajó la mirada y asintió una sola vez. No puedes hacer eso, dije. No era para hacerte daño. Solo quería saber si estabas despierta. ¿Y eso te parece normal? Nada de esto es normal, susurró. Pero tú y yo tampoco lo somos. Me levanté, necesitaba distancia. Me acerqué a la ventana, a la única rendija por donde creía que podía escapar el oxígeno. Madrid seguía ahí abajo indiferente. Las personas seguían caminando, cargando bolsas, paseando perros, riendo como si el mundo fuera estable. Como si yo no estuviera colapsando. No deberías escribirme más, dije. Ni notas ni mensajes. Nada. Está bien, respondió. No discutió. Solo me miró con una tristeza que no sabía que alguien tan joven podía tener. Me fui sin despedirme. Bajé las escaleras rápido, como si el movimiento físico pudiera silenciar lo que me gritaba el cuerpo. Volví a casa al anochecer. Mi esposo estaba viendo fútbol con una cerveza en la mano, desparramado en el sillón. Me saludó con un «¿Qué tal el día?» sin mirar. Contesté normal y subí a mi habitación. El domingo mi madre llamó para invitarme a comer a su casa. Acepté sin pensar. Necesitaba el ruido de otros, el olor de su cocina, sus comentarios sobre política y vecinas. Me refugié en su rutina. A media comida mi madre dijo algo que me atravesó. Tienes una mirada rara. Como si estuvieras esperando que algo se rompa. Me atraganté con el vino. Tosí. Fingí reír. Solo cansancio, mamá. Eso decía yo cuando ya no podía más con tu padre. El silencio fue como una pausa entre acto y acto. Mis hermanas siguieron hablando de sus cosas. Yo, en cambio, me tragué las palabras como un veneno lento. El lunes volví a mi trabajo sin alma. Entre hojas de Excel, llamadas sin sentido y reuniones eternas, decidí escribirle. Solo unas líneas. ¿Podemos vernos fuera? Sin contexto. Sin deberes. Solo tú y yo. Tardó menos de un minuto en responder. ¿Mañana, Parque del Oeste? A las 7. Llegué antes. Me senté en una banca y jugué con la cremallera de mi bolso. El cielo estaba anaranjado, y el aire olía a hierba recién cortada. Él apareció caminando despacio con un libro bajo el brazo. Me saludó con la mirada. Caminamos en silencio. No nos tocamos. No cruzamos palabras innecesarias. Nos sentamos bajo un árbol.
Gracias por venir, dijo él. No me des las gracias. Solo quería entender. ¿Y entendiste? No. Él sonrió con esa mezcla de ternura y resignación que ya empezaba a reconocer. Entonces, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Se metió la mano al bolsillo y sacó 2 billetes de tren. Este fin de semana hay un festival de poesía en Toledo. Me gustaría que vinieras conmigo. No supe qué responder. Él lo interpretó como duda. No es un plan romántico. Ni íntimo. Solo una pausa. Para ti. Para mí. Para ver si hay aire allá afuera. Miré los billetes. El papel tenía peso. Significado. Déjame pensarlo, dije. Tienes hasta el viernes. Nos quedamos ahí un rato más. Viendo cómo las farolas se encendían una a una. Cuando se levantó para irse, yo seguía sentada. Observándolo alejarse, su figura recortada por el anochecer. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi esposo llegó antes de lo esperado. Dejó las llaves en la encimera y me miró raro. He estado pensando, dijo. ¿Por qué ya no me miras igual? Me congelé. ¿A qué te refieres? A todo. A ti. ¿A cómo estás? No supe qué decir. Él sacó una hoja doblada de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Era la nota. Aquella primera. ¿Realmente estás feliz? La encontré entre los papeles del niño, dijo. Pero no es su letra, ¿verdad? Mi garganta se cerró. Mi corazón retumbaba como un tambor de guerra. No sé de qué hablas, mentí. Él me miró fijamente. Por primera vez en años, de verdad me miró. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo con una calma que daba miedo. Se fue al baño sin esperar respuesta. Yo me quedé ahí con las manos mojadas, el cuchillo a medio lavar, y la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. Y aún no sabía hasta qué punto. El viernes por la tarde se acercaba con un aire de inevitabilidad. Madrid estaba agitado, coches, bicicletas, turistas despistados yendo y viniendo, el olor a churros recién hechos que flotaba desde algún puesto callejero. Yo me preparaba en casa, intentando convencerme de que era solo un viaje cultural. Que nada más importaba. Que todo seguía siendo rutina. Pero mientras recogía la maleta, cada objeto parecía un recordatorio de lo que estaba a punto de pasar. Ropa doblada con precisión, zapatos alineados, documentos del trabajo apilados, todo listo, pero ninguno de esos detalles mitigaba la ansiedad que crecía en mí. Cuando él llegó al piso, traía 2 billetes de tren y una mochila ligera. Su expresión era serena, pero podía sentir la tensión contenida en cada línea de su rostro. No hablamos demasiado, sus ojos comunicaban más que cualquier palabra. Salimos del portal y comenzamos a caminar hacia la estación. Cada paso sobre el pavimento parecía un compás en un reloj invisible que marcaba la distancia entre la normalidad y lo desconocido. En la estación, el bullicio era ensordecedor. Familias cargando maletas, vendedores ambulantes ofreciendo bocadillos, anuncios de trenes parpadeando en pantallas brillantes. Él me tomó del brazo apenas perceptiblemente, no para sostenerme, sino para guiarme entre la multitud. Yo sentía el calor de la ciudad y el pulso acelerado en mis venas, consciente de que cada mirada podía descubrir nuestra complicidad. Durante el trayecto hablamos poco. La conversación era fragmentaria, comentarios sobre el paisaje, sobre los anuncios luminosos, sobre un niño que lloraba en un vagón cercano. Todo era normal, pero nada lo era. Su mano rozó la mía al recoger un libro que había caído, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Nos miramos y sin decir palabra, supimos que aquello era más que una coincidencia. Nos movíamos en un espacio donde las reglas de la rutina ya no aplicaban. Al llegar a Toledo, la ciudad antigua nos recibió con callejones empedrados, balcones floridos y un olor mezcla de pan recién horneado y humedad. Caminamos sin rumbo fijo explorando callejuelas estrechas, perdiéndonos deliberadamente entre la multitud de turistas que admiraban la catedral y los museos.
Él señalaba detalles arquitectónicos, yo respondía con comentarios superficiales, pero nuestros silencios decían lo que no podíamos expresar. Nos detuvimos en una librería de viejo con estanterías que crujían bajo el peso de los volúmenes y el olor característico a papel añejo. Él hojeaba un libro mientras yo observaba la ventana que daba a una calle empedrada. Sin darme cuenta, nuestras manos se rozaron al tomar el mismo libro, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No era un roce casual, era una advertencia silenciosa de que la línea que no debía cruzarse ya estaba difusa. Después nos dirigimos a una pequeña plaza donde un músico callejero tocaba la guitarra. La melodía llenaba el aire con notas melancólicas. Él me señaló un banco y nos sentamos, observando cómo los transeúntes se apresuraban a sus destinos. La cercanía era incómoda, pero no por miedo ni vergüenza, era la intensidad de lo que compartíamos, una energía que no podíamos ignorar. Durante unos minutos simplemente nos miramos, sin necesidad de palabras, conscientes de cada respiración y cada latido. Al anochecer, el cielo se tiñó de tonos naranjas y púrpuras. Caminamos hacia un pequeño hotel que él había reservado sin consultarme, como si supiera que no habría vuelta atrás. Me detuve en la puerta dudando, consciente del riesgo de todo lo que implicaba aceptar entrar. Él me miró con paciencia y sin presionarme, abrió la puerta para que pasara primero. Una vez dentro, estaba dispuesto con discreción y cuidado. Una habitación sencilla, iluminada con una lámpara cálida, y una cama perfectamente hecha. El silencio era denso, cargado de decisiones no dichas. Nos sentamos en el borde de la cama, uno frente al otro, la tensión palpable. Ninguno se movió, ninguno habló. Fue un momento suspendido, donde el mundo exterior parecía desaparecer. Sabíamos que estábamos a punto de cruzar un límite que cambiaría todo, pero no había miedo, solo una expectativa contenida. Finalmente el espacio entre nosotros desapareció y ocurrió algo inevitable. Pasamos la noche juntos. Cuando amaneció, el sol entraba tímido por la ventana, dibujando sombras sobre la alfombra. El hotel estaba silencioso, excepto por el murmullo lejano de la ciudad despertando. Nos levantamos sin hablar, conscientes de que aquel instante ya formaba parte de un pasado reciente e irreversible. Bajamos a desayunar a un pequeño café cerca del hotel, con mesas en la terraza y sillas de hierro forjado. La ciudad comenzaba a llenarse de turistas, vendedores y bicicletas. Cada paso que dábamos estaba acompañado por el sonido de los tacones sobre el adoquinado, el tintineo de tazas de café y las conversaciones en voz baja de los clientes. Pedimos café y tostadas, pero apenas tocamos la comida. Todo lo que importaba era la tensión contenida entre nosotros, los gestos, las miradas, los silencios que decían más que cualquier palabra. Durante la mañana paseamos por el casco antiguo, cruzando plazas y callejones que conducían a rincones escondidos de la ciudad. Me mostró un pequeño mirador desde donde se veía el Tajo serpentear entre la ciudad, y nos sentamos en el borde de la barandilla, observando el agua reflejar la luz del sol. Él rompió el silencio. No sé qué pasará después de hoy, dijo, pero necesitaba que esto ocurriera. Asentí sin saber cómo responder. No había vuelta atrás. El tiempo que habíamos compartido, cada gesto y cada silencio, nos había transformado. Mientras me apoyaba en la barandilla, sentí la ciudad vibrar bajo nuestros pies, como si el mundo entero reconociera la intensidad de aquel instante. Al mediodía, caminamos hacia la estación para regresar a Madrid. El tren estaba lleno de familias y turistas, con maletas rodando y niños preguntando por todo. Nos sentamos uno frente al otro y cada pequeño roce accidental de las manos parecía una declaración silenciosa. Yo observaba sus ojos intentando descifrar algo, cualquier cosa que me ayudara a comprender cómo seguir adelante después de lo que había ocurrido. Al llegar a la capital, la realidad volvió de golpe. El bullicio de la estación, los anuncios luminosos y las bocinas de los coches nos recordaron que el mundo continuaba girando. Caminamos hasta la calle donde vivíamos intentando mantener la compostura, cada paso pesado con la conciencia de lo que acabábamos de compartir. Al abrir la puerta de casa, un sobresalto me recorrió. Mi esposo estaba allí, sentado en el sofá, con una hoja entre las manos. Sus ojos me observaron con una mezcla de desconcierto y sospecha.
Sin mediar palabra, extendió la hoja hacia mí. Temblé al tomarla. Era un recibo de hotel, fechado la noche anterior. Mi corazón se detuvo un instante y una sensación de vértigo me atravesó de arriba a abajo. No hubo explicación. Solo miradas. Solo la certeza de que mi mundo había cambiado para siempre. Y mientras mi esposo permanecía en silencio con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, comprendí que cada decisión que había tomado en los últimos días nos había arrastrado a ambos hacia un territorio del que ya no habría retorno. No supe cuánto tiempo estuve mirando ese recibo en sus manos. Ni siquiera recordaba haberlo dejado en la chaqueta, pero ahí estaba, con mi nombre, con la fecha, con todo. Mi esposo seguía sentado con la mirada hundida en el papel y la respiración contenida, como si aún no hubiera decidido si preguntarme algo o solo esperar una confesión muda. Intenté mantenerme en pie sin tambalearme, aunque por dentro mi estómago se comprimía en espasmos. Él no dijo una palabra, ni una sola. Se limitó a mirarme como si yo ya no fuera quien había sido durante los últimos 20 años. Yo tampoco dije nada. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier palabra sería una traición mayor que el propio acto. Y él lo sabía. Porque no me preguntó nada. Se levantó, dejó el recibo sobre la mesa, tomó las llaves del aparador y se fue. La puerta se cerró sin portazo, sin rabia, sin drama. Fue más hiriente así. Fue como si cerrara algo por dentro. La casa quedó muda. Mi hijo aún no había regresado del conservatorio. La televisión seguía encendida, un programa cualquiera de fondo, gente riendo por cosas sin importancia. Me senté en el sofá y apagué el televisor. Me quedé sola con ese silencio que ya no tenía forma de evitar. Cuando mi hijo entró una hora después, me encontró en la cocina cortando pan sin motivo alguno. Puso su mochila sobre la silla y me preguntó si todo estaba bien. Asentí sonriendo como si todavía tuviera energías para fingir. Me dijo que papá no le contestó el móvil. Que lo había llamado para contarle una nota que sacó. Le dije que debía estar ocupado. Esa noche no dormí. Me recosté en la cama vestida, mirando el techo con el teléfono en la mano. No sabía si debía escribirle a él, al joven, al que sin saber cómo se había convertido en una grieta por donde entraba aire y caos al mismo tiempo. No lo hice. Apagué el móvil y esperé que amaneciera. A la mañana siguiente llamé al trabajo y dije que no me encontraba bien. Una excusa vieja pero funcional. Mi jefe no preguntó más. Mi hijo se fue al colegio y yo me quedé sola en casa, caminando de habitación en habitación, tocando objetos como si necesitaran una despedida. Al mediodía, él escribió. Solo 4 palabras, ¿estás bien? Estoy cerca. No respondí. Pero menos de una hora después, el timbre sonó. Y cuando abrí lo vi allí con los ojos llenos de incertidumbre y algo más, miedo. Sin decir nada, lo dejé entrar. Nos sentamos en la cocina. Ni café ni té. Solo la mesa de siempre, la misma en la que desayunábamos tostadas con mermelada mientras hablábamos de sintaxis. Lo sabe, le dije. Él no preguntó cómo. No preguntó qué haría. Solo me miró y asintió como si ya lo esperara. ¿Te arrepientes? Preguntó entonces en voz baja. Tardé en responder. Pero al final, con un hilo de voz, dije. No. Sus ojos se nublaron un instante. Cerró los puños sobre la mesa y respiró hondo. Entonces no huyas. No ahora. Me levanté, caminé hasta el ventanal, abrí las cortinas y dejé que la luz entrara de golpe, como si pudiera arrastrar consigo algo de lo que cargaba dentro. Afuera, Madrid seguía viva. Un hombre regaba sus plantas en el balcón de enfrente. Una mujer mayor caminaba con un carrito de la compra. Todo seguía, aunque lo nuestro se hubiera salido del guión. El timbre volvió a sonar. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Fui a la puerta y, para mi sorpresa, era una vecina. Me entregó una carta equivocada que habían dejado en su buzón.
Charló brevemente sobre el ascensor que seguía fallando y se fue. Cuando cerré la puerta, lo vi allí de pie observándome con una mezcla de deseo contenido y duda. No nos tocamos. No nos acercamos. Pero el aire era espeso. Cargado. Se fue poco después. Prometió no insistir. Dijo que esperaría mi decisión. Que lo que fuera, lo aceptaría. Esa tarde mi esposo regresó. Silencioso. Entró con una bolsa en la mano. Dejó las llaves sobre la encimera y se dirigió directamente al salón. Podemos hablar, dijo desde allí, sin mirarme. Me acerqué despacio como quien se acerca a un animal herido. Me senté frente a él. No quiero una escena, añadió. Solo quiero saber si esto fue un error o una elección. No podía mentirle. No después de todo. Así que respondí. Fue una elección. Bajó la mirada. Apoyó los codos en las rodillas. Se quedó allí, sin moverse. ¿Y él es más importante que todo lo que construimos? No se trata de él. Se trata de mí. Lo vi tragar saliva. Su orgullo herido era palpable. Pero no gritó. No lloró. Solo se levantó y dijo. Necesito irme unos días. Pensar. Y lo hizo. Esa noche el piso fue un hueco. Sin su presencia. Sin su voz. Sin su costumbre de dejar el grifo mal cerrado o de poner las noticias muy altas. Me senté en el suelo del pasillo y respiré hondo, como si necesitara acostumbrarme al eco. El sábado, recibí una llamada de mi hermana. Me invitaba a pasar el día en su casa. Acepté. Era mejor que quedarme en ese espacio cargado de recuerdos. Comimos en su terraza, bajo un toldo viejo que chirriaba con el viento. Hablamos de cosas simples. Me hizo bien. Cuando regresé ya de noche abrí el buzón. Entre folletos y recibos, había un sobre sin remitente. Lo abrí allí mismo sin esperar. Dentro, una foto impresa. Una tomada con móvil. Borrosa pero clara. Era yo, en Toledo. Caminando junto a él. Tomados del brazo. Me quedé helada. Nadie más podía haberla tomado. Nadie salvo una persona. Mi esposo. ¿Pero por qué no me la mostró antes? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Hasta qué punto había fingido no saberlo? ¿Era esa su manera de decirme que me había estado observando desde mucho antes de encontrar el recibo? El sobre no traía nota. Ni firma. Ni explicación. Solo la imagen. Y en ella, yo no parecía arrepentida. Ni siquiera sorprendida. No dormí esa noche. La fotografía descansaba sobre la mesa del salón, como si tuviera vida propia. Cada vez que pasaba cerca, me sentía observada por mi propia imagen. El brazo entrelazado con el suyo. La expresión de mi rostro. Ni culpa. Ni duda. Solo certeza. Y eso era lo más inquietante, verme desde fuera y reconocerme tan clara, tan ajena. Amanecí sin haber cerrado los ojos. Preparé el desayuno mecánicamente. Pan tostado, zumo de naranja, café. Mi hijo comía sin sospechar nada, como si todo estuviera en su sitio. Me preguntó si su padre volvería pronto. Le dije que no lo sabía. Él asintió indiferente, concentrado en su móvil. La inocencia tiene una forma brutal de seguir su camino mientras el mundo de los adultos se desmorona en silencio. Después de dejarlo en el colegio, salí a caminar. No tenía rumbo. Recorriendo las calles sin destino, como si pudiera escapar de mí misma. Atravesé parques, crucé avenidas, pasé junto a terrazas llenas de gente riendo. Todo me resultaba irreal. Yo no era parte de ese bullicio, de esa alegría cotidiana. Yo flotaba por fuera. Terminé en una plaza pequeña en el barrio de Argüelles, donde solíamos ir cuando el niño era pequeño.
Me senté en el mismo banco de entonces. El mismo donde le había enseñado a atarse los cordones. El mismo donde había jurado que nunca dejaría que nada destruyera lo que teníamos. Cerré los ojos y respiré hondo. Y fue ahí, en medio del ruido lejano de un organillo callejero, que supe lo que tenía que hacer. Regresé a casa, tomé un cuaderno y comencé a escribir. No una carta. No una explicación. Solo pensamientos. Palabras sueltas. Fragmentos de una versión de mí que ya no existía. Lo llené durante horas, como si la tinta pudiera ordenarme por dentro. Cuando terminé arranqué las hojas, las rompí en pedazos y las lancé al cubo de basura. Esa tarde él vino. No lo llamé. No le escribí. Pero apareció. Y no me sorprendió. Como si hubiera sabido que yo, de algún modo, lo necesitaba allí. Entró en silencio. Nos miramos. Nada más. Me ofreció caminar. Lo seguimos haciendo durante más de una hora, bordeando las calles del centro, cruzando por la Plaza de Oriente, pasando frente al Teatro Real. Todo tenía un aire teatral esa tarde. Madrid parecía una escenografía. Pero nuestras emociones eran reales. Nos detuvimos en la terraza de un bar modesto, donde los camareros se conocían entre ellos por nombre y los clientes discutían de fútbol. Pedimos 2 cervezas. No brindamos. Bebimos en silencio, mirándonos entre frases sueltas que no alcanzaban a formar una conversación. Te ves diferente, dijo él. Lo soy. Ya sabes lo que vas a hacer. No, respondí. Pero sé lo que no quiero seguir haciendo. Asintió sin presionar. Como si supiera que mi proceso no podía ser empujado. Al caer la tarde regresamos. Caminamos en silencio por calles ahora más vacías. El tráfico comenzaba a calmarse. La ciudad se recogía, mientras yo seguía desbordándome. Cuando llegamos al portal me detuve. Le agradecí por no exigir, por no imponer, por simplemente estar. Me besó en la mejilla, sin buscar más. Y se marchó. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con la maleta de mi esposo en el pasillo. Sentí el pulso acelerarse. En el salón, él estaba sentado. Había regresado. Me miró sin dureza, pero con una tristeza que me caló hondo. He tenido tiempo para pensar, dijo. No voy a preguntarte nada más. No supe si eso era un consuelo o una sentencia. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé, respondió. Pero no podemos fingir. Se hizo un silencio largo, casi incómodo. No quiero que esto se pudra entre nosotros, añadió. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Sentí que algo se rompía. Pero no era rabia. Era un cansancio acumulado de años, de rutinas, de gestos repetidos. Era el peso de habernos perdido sin darnos cuenta. Esa misma semana, comencé a buscar una nueva vivienda. Una decisión silenciosa, casi meticulosa. Encontré un piso pequeño en Lavapiés, cerca de un mercado donde las señoras discutían los precios del pescado a gritos y los escaparates tenían flores de plástico en la entrada. Lo visité sola. Y lo alquilé sin consultar a nadie. Esa misma tarde empaqué lo esencial. Ropa, algunos libros, fotos antiguas que quise conservar y una tetera que me había regalado mi madre. Todo lo demás lo dejé. Al llegar al nuevo lugar, lo primero que hice fue abrir las ventanas de par en par. El ruido de la calle se coló como una bienvenida, caótico y honesto. En ese caos me sentí viva. Los primeros días fueron extraños. Aprendí a hacer café en una cocina que no conocía. Me acostumbré a dormir sin ruido. A andar en pijama sin miedo. A leer sin interrupciones. No le escribí. Ni a él ni a mi esposo. Me centré en mí. En entender qué clase de mujer quería ser ahora que todas mis certezas se habían desplomado. Comencé a asistir a clases de escritura creativa en un centro cultural cercano.
Allí conocí a mujeres que también cargaban historias que no cabían en fotos familiares. Mujeres que habían roto cosas sin poder explicar por qué. Me sentí menos sola. Una tarde, paseando por el rastro, lo vi. A él. Estaba comprando un cuaderno de cuero en un puesto de antigüedades. Me acerqué sin pensarlo. Me vio y sonrió como si me hubiera estado esperando. ¿Te mudaste?, preguntó. Sí. ¿Y te gusta tu nuevo lugar? Todavía no lo sé. ¿Puedo verlo? Todavía no, respondí, pero sin dureza. Él entendió. Y no insistió. Caminamos juntos durante un rato comentando banalidades, riendo con naturalidad. Era la primera vez que lo sentía distinto. No como un escape. No como una ruptura. Sino como una persona real, en un momento real. Cuando se despidió, me acarició el hombro con suavidad y se fue. Yo me quedé allí, viendo cómo desaparecía entre la gente. Al regresar a casa, encendí el portátil para escribir un cuento. Pero al abrir el buzón de entrada, vi un correo inesperado. Era de mi esposo. El asunto, adjunto. Abrí el mensaje. Solo había una línea: espero que encuentres lo que estás buscando. Y un archivo. Era un documento PDF. Un formulario. Solicitud de divorcio. Debidamente cumplimentado. Firmado por él. Y con una nota al pie: puedes modificar lo que consideres necesario. Ahí, frente a la pantalla, supe que el camino que había comenzado no tenía marcha atrás. Pero tampoco tenía mapa. Estaba sola. Completamente sola. Y por primera vez en años, esa soledad no me dio miedo. Solo vértigo. Un vértigo que sabía que apenas comenzaba. Cerré el portátil lentamente como si el gesto en sí pudiera retrasar la decisión que flotaba frente a mí. El documento seguía ahí en la pantalla, con mi nombre, con su firma, con las casillas perfectamente cumplimentadas. El divorcio. Ese concepto que tantas veces había usado para hablar de otras parejas, de historias lejanas, de dramas ajenos. Ahora era mío. Real. Inminente. No lloré. Ni temblé. No hubo explosión emocional. Solo una quietud extraña, como la calma que precede una tormenta. Me quedé mirando la ventana abierta. Afuera el cielo empezaba a cubrirse de nubes grises, como si la ciudad entendiera que algo estaba por cambiar. Tomé una decisión práctica: imprimí el formulario. No para firmarlo aún, sino para sentirlo en las manos. Lo doblé con cuidado y lo metí en el cajón de los cubiertos, como si el acero y el papel pudieran coexistir en su frialdad. Salí a la calle sin rumbo, otra vez. Pero esta vez no caminaba para huir, sino para encontrar algo que me anclara. Terminé en la plaza del mercado, donde los gritos de las vendedoras me devolvieron un poco de color. Compré aceitunas, pan de masa madre y un ramo de flores pequeñas, baratas, que olían a campo. Al volver, encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que hablaban del amor que no debía ser, de la espera, del riesgo. Preparé una cena sencilla, como si estuviera esperando visitas. Como si quisiera llenar el espacio de algo más que vacío. A las 8 en punto él llegó. Lo había invitado sin grandes palabras. Solo una frase corta por mensaje: ven si puedes. Necesito hablar. Y él vino como siempre, sin preguntar. Entró con un gesto suave, casi tímido, como si no supiera si aún tenía derecho a ese lugar. Yo le ofrecí una copa de vino. Se la tendí sin decir nada. Comimos en silencio. El pan crujía, las aceitunas eran saladas, el vino dejaba una estela tibia en la garganta. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era lo que no decíamos. Lo ha enviado, dije, rompiendo el silencio. El formulario del divorcio. Él me miró con una mezcla de sorpresa y contención. No preguntó más. No sé si estoy preparada, añadí. Pero tampoco sé qué sentido tiene resistirme. Asintió.
No dijo una palabra. No intentó convencerme. Solo me observó como quien acompaña una tormenta desde el porche sin poder detenerla. Después de la cena, salimos a caminar por el barrio. Las luces amarillas de las farolas creaban sombras largas, y el aire olía a humedad. En una esquina, una pareja mayor discutía en voz baja. En otra, un gato cruzó la calle con la arrogancia de quien sabe que nadie lo apura. Terminamos en un parque. Uno pequeño con bancos de madera maltratados y un columpio oxidado. Nos sentamos. Él sacó una libreta del bolsillo. La misma de cuero que había comprado semanas atrás. Estoy escribiendo sobre ti, dijo sin mirarme. No respondí. Me limité a escuchar. No es una historia de amor. Ni de culpa. Es solo una historia sobre alguien que se dio cuenta de que estaba vivo porque otra persona le recordó que sentía. Me volví hacia él. Quise decirle que me dolía. Que me asustaba. Que no sabía si iba a poder sostener lo que habíamos empezado. Pero no dije nada. Porque sabía que él también estaba igual de perdido. Al regresar al edificio, nos detuvimos en la puerta. No subimos. No era el momento. Él me besó en la mejilla y se fue sin pedir más. Yo entré, encendí la luz del pasillo y sentí que el aire estaba distinto. Más denso. Más cargado. Fui hasta la cocina a guardar lo que quedaba de la cena. Y fue ahí, al abrir el cajón de los cubiertos, donde lo vi. El formulario. No estaba solo. Junto a él, había una fotografía. Otra. Esta vez no de Toledo. Sino de mi nueva casa. Tomada desde fuera, desde la calle. En la imagen se me veía claramente sentada junto a él, en el sofá, con una copa en la mano. Riendo. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Lo que me paralizó fue el detalle que apenas se notaba, en la esquina inferior de la fotografía, una sombra. Un reflejo en el cristal. Alguien que sostenía el móvil. No era mi esposo. Era una figura más baja, más delgada. Una chaqueta que reconocía. Mi hijo. De pronto, todo se derrumbó en mi cabeza. Las ausencias. Las miradas distraídas. La forma en que últimamente evitaba hablar de lo que pasaba en casa. Y esa tarde cuando dijo que había ido a casa de un amigo, y no estaba seguro de si había llamado a su padre. Mi hijo sabía. Tal vez no todo. Tal vez no entendía lo que ocurría en palabras adultas. Pero había visto. Había captado lo suficiente para registrar, para guardar, para callar. Me senté en el suelo. El formulario en una mano. La foto en otra. La casa en silencio. Por primera vez desde que todo comenzó sentí verdadero miedo. No por lo que él o mi ex esposo pudieran decir. Sino por lo que había cruzado sin saber, una línea invisible entre el mundo que conocía y uno donde ya no era solo una mujer equivocándose. Era una madre. Y mi hijo me había visto como nadie más. Me quedé inmóvil con la fotografía en una mano y el formulario en la otra. La imagen seguía quemándome los ojos, pero era el reflejo en el cristal lo que me partía el alma, la silueta de mi hijo, su chaqueta gris, la capucha caída, la postura tensa. Él había estado allí. Había presenciado algo que ningún hijo debería presenciar. No sabía cuánto había escuchado. No sabía cuánto había comprendido. Pero estaba claro que había visto más de lo que estaba preparado para ver. Guardé la fotografía en el mismo sobre y lo escondí bajo la pila de manteles en el mueble del comedor, como si pudiera enterrar la culpa. Pero la culpa no se entierra. Solo se mueve de lugar. Me duché sin pensar. El agua caliente no me relajó. Solo limpió la superficie. Por dentro todo seguía igual, enredado, dolido, descompuesto. Me vestí sin criterio con la ropa que encontré primero. Salí del piso y caminé hasta el colegio. Sabía que no tenía sentido aparecerme de improviso, pero necesitaba verlo.
Necesitaba confirmar con mis propios ojos que seguía siendo un niño, que no se había roto del todo. Lo vi salir entre un grupo de compañeros. Caminaba solo con la mochila colgada de un solo hombro. Su expresión era neutra. No reía, pero tampoco parecía devastado. Un niño que había aprendido a cerrar puertas por dentro. Me escondí tras la verja y lo observé hasta que se perdió en la calle. No me atreví a llamarlo. Volví al piso al anochecer. Me senté en el suelo, rodeada de cajas medio vacías, con el corazón enredado como si hubiera tragado hilos invisibles. Pensé en todo lo que había defendido durante años. En todo lo que creí construir. En la idea de ser una madre que protegía, que guiaba, que cuidaba. Y ahora estaba ahí, en un piso de alquiler, con una fotografía que decía más de mí que cualquier confesión. Pasaron 2 días sin señales. No del niño. Ni de mi exmarido. Ni de él. Entonces el tercero, mientras salía del supermercado con 2 bolsas en la mano, lo vi. Estaba allí. El joven. Sentado en el banco frente a la panadería. Mirando el suelo como si estuviera esperando algo que no sabía cómo pedir. Me acerqué sin pensar. Me senté a su lado. Él levantó la cabeza y supe que también había cambiado. ¿Estás bien?, preguntó. No, respondí. Pero no pasa nada. Guardamos silencio unos segundos. El tráfico pasaba lento por la calle. El olor a pan recién hecho lo llenaba todo. ¿Tu hijo sabe?, preguntó con cautela. Lo ha visto todo. Él cerró los ojos un instante. No dijo nada. Y agradecí que no lo hiciera. No sé si esto puede continuar, dije. No después de eso. Lo entiendo. No se trata de nosotros. Se trata de él. También lo entiendo. Nos miramos. Con una honestidad cruda. De esas que ya no dejan espacio para los juegos. Quizá fue un error, murmuré. ¿Y te arrepientes? No, dije. Pero eso no lo hace menos difícil. Nos despedimos con una mano breve sobre el brazo. Nada más. No hubo besos. No hubo promesas. Solo una aceptación tácita de que lo que habíamos vivido tenía un peso que ninguno de los dos podía seguir cargando sin consecuencias. Volví al piso con el estómago revuelto. No por tristeza, sino por algo parecido a la pérdida de la gravedad. Como cuando un avión desciende de golpe y todo se queda suspendido por un segundo antes de volver al suelo. Esa noche mi exmarido me llamó. Era tarde. Su voz sonaba seca, pero no hostil. Él quiere verte, dijo. Solo a ti. En el parque. Mañana, después del colegio. No pregunté más. Solo asentí, aunque él no pudiera verlo. El día siguiente fue una espera prolongada. Cada hora avanzaba como si tuviera espinas. A las 5 de la tarde estaba en el parque sentada en un banco de madera agrietada, con las manos sudando y el corazón latiendo como si escapara. Lo vi llegar caminando con pasos inseguros. Miró a todos lados antes de acercarse. Se sentó a mi lado sin decir nada. El parque estaba casi vacío. Una anciana alimentaba palomas. Un padre empujaba el carrito de un bebé. No estoy enfadado, dijo mi hijo sin mirarme. Ya lo sé. Solo no entiendo nada. Yo tampoco. Pasaron varios segundos. ¿Él te gusta? La pregunta era como una cuchilla envuelta en algodón. Dolía, pero venía de un lugar sincero. Sí, respondí con honestidad. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Papá llora cuando no lo veo. Me mordí los labios. Yo también lloro cuando no me ves. Silencio. No quiero elegir entre vosotros. No tienes que hacerlo, dije. Pero parece que sí. Sus palabras eran una verdad que me atravesaba de lado a lado. Quise abrazarlo, pero no lo hice.
Porque entendí que su espacio, en ese momento, era lo único que podía llamarse seguro. ¿Te vas a ir lejos? Preguntó bajito. No. Nunca lejos de ti. Me miró por fin. Sus ojos eran los de un niño y los de alguien que ya había visto demasiado. Entonces ven mañana a casa. Aunque sea para cenar. Asentí. No dije nada más. Esa noche preparé la mesa para una sola persona. Pero por dentro todo estaba lleno. De culpa, de alivio, de preguntas, de ternura. De vida. Dormí mal. Soñé con estaciones de tren con puertas que no abrían, con ventanas empañadas. Me desperté varias veces buscando aire. A la mañana siguiente fui al mercado temprano. Compré los ingredientes que a él le gustaban. Preparé lentejas con chorizo como las de siempre. La cocina se llenó de olores antiguos, como si pudiera convocar recuerdos con una cucharada. A las 7 estaba en su antiguo hogar. Toqué el timbre. Me abrió mi exmarido. Se hizo a un lado para dejarme pasar. No cruzamos palabra. Cené con mi hijo. Reímos por tonterías. Hablamos de fútbol, de deberes, de canciones. Y cuando terminó me dijo al oído: «Hoy sí eras tú». Antes de salir, pasé por el salón. Mi ex estaba sentado en el sofá, mirando un programa que no parecía estar viendo. Me detuve unos segundos. Me acerqué. «Gracias», dije. Él asintió. Luego, sin apartar la mirada de la pantalla, murmuró: «No sé si algún día volverás. Pero esta siempre será tu casa». Salí con un nudo en la garganta. Y al volver a mi nuevo hogar, abrí el buzón casi sin pensar. Había una carta. Sin remitente. Dentro una nota con 3 palabras. Nada más. Ya no esperes. La letra no era la suya. No era la de mi hijo. Ni la de mi exmarido. Y entendí en ese instante que él se había ido. Sin decir adiós. Sin esperar respuesta. Y que esta vez el silencio no era una pausa. Era un final.